Bueno, chicos, empezamos. Entonces, profe. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Sí, profe. ¿Qué hicieron? Con el primero y el segundo. No, vale. ¿El tercero era cuál? El de los productos. De los productos siempre es una pequeña especificación. No lo han resuelto. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver unos temitas y al final hacemos como ayer, trabajamos en unos días, trabajamos en ejercicios. Listo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos como, recuerden con lo que vimos desde las primeras clases, que es entrenando nuestra forma de pensar. Ustedes mismos creo que han visto la evolución en estas semanas, desde lo que pensábamos que es programar a lo que en realidad es programar, ¿sí? Entonces, digamos que una de las perspectivas que cuando uno empieza, uno cree que es solo aprenderse el código, y como si esos fueran como hechizos que aprendiera ya el código y aparece. No. Nos hemos dado cuenta que el verdadero trabajo inicia antes en entender el problema, plantear y mirar, que es lo que hemos intentado hacer en esos ejercicios. Como pues datos o procesos curiosos como la serie Fibonacci, que tiene su repercusión histórica, tiene algunas aplicaciones, y es por decirlo así, algo novedoso, algo curioso, ¿sí? Una curiosidad matemática que se aplica y pues convertir eso en un algoritmo pues es interesante, ya sí hay muchos procesos. Bueno, eso lo vamos a continuar haciendo, todos esos ejercicios que hemos hecho en PCIN, los vamos a pasar a Java y nos va a permitir cómo trabajar y nos va a permitir, digamos que, aprender el primer tema de Java, que es la sintaxis, ¿sí? Ya hemos ido preparándonos para eso, más o menos con lo que empezamos por ayer, ya empezamos a ver qué era el IDE, por qué íbamos a utilizar NetBeans, ¿sí? Vimos que no era el único, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir montar nuestro entorno de desarrollo, ¿sí? Nuestro entorno de desarrollo para poder digamos que continuar, ¿sí? La sintaxis básicamente no es un tema diferente a algo parecido a lo que ya vimos con las instrucciones de NetBeans, ¿sí? Analicemos 3 ejercicios que hemos hecho en general. Sigue tranquilo. Bueno, el primero que hicimos de analizar los procesos cotidianos, de cómo enviar un correo, cómo hacer un chocolate, cómo hacer eso, ¿sí? Que simplemente era organizar un paso a paso, ¿sí? Luego, cuando ya empezamos a hacer nuestros primeros ejercicios en PCIN, que es sumar 2 números, que es mayor, pues ahí para hacer eso, pues ya nos tocó identificar unas palabras claves, ¿sí? Que definir, que leer, que escribir, que no sé qué, ¿sí? Digamos que vamos comparando esos 2 procesos. Y vamos a hacer un tercer ejercicio que no lo vamos a hacer ya ahorita, sino en estos días que vamos a hacer una transición. Cuando nosotros empezamos a manejar PCIN, nos tocó ver cómo era la estructura de inicializar una variable, ¿sí? Cómo inicia el algoritmo, cómo termina, los condicionales, ¿sí? El if, el switch, los ciclos, vimos que habían 3 tipos de ciclos. Eso lo vamos a traducir a instrucciones, ¿sí? A una sintaxis ya definitiva del lenguaje de programación, que en este caso es Java. Y eso mismo aplica para todos los lenguajes de programación, ¿sí? Python, C++, todos tienen esas mismas estructuras y tienen una sintaxis que nos van a permitir trabajar. ¿Que con eso ya podemos empezar a hacer programas? Sí y no. Sí, en el sentido que son las bases, son como decir las vocales y las consonantes con las que nosotros vamos a poder trabajar, pero que usted las empiece a conocer, las vocales y las consonantes, a que ya redacte una carta o redacte un poema o haga una novela, pues ya es práctica y horas que nosotros le dediquemos. En el desarrollo actual, profesional, se hace con una serie de herramientas que se llaman frameworks. Los frameworks ya son, por ejemplo, Java tiene uno que llama Spring, que son unas rutinas ya para hacer las interfaces, para hacer cosas más avanzadas, ¿sí? Pero entonces también para que estén
siempre ubicados en dónde están, en qué parte del conocimiento están adquiriendo y también para hacia dónde van. Bueno, ¿qué más vimos? Empezamos a ver la importancia de Java, algo clave que creo que estamos ayer cerrando clave, ¿sí? Y Oracle como carrera también es algo interesante que ustedes como programadores. Oracle certifica, por ejemplo, si un programador certificado en Java, digamos que eso les va a abrir muchísimas puertas. Un programador certificado en las bases de datos de Oracle les va a abrir muchas puertas. Y eso se hace a través de esos procesos. Ustedes que están hasta ahora empezando, vayan como conociendo el tema, tanto técnico y administrativamente, me refiero como cómo sería el proceso, en qué página. Hay muchas empresas que dan, digamos, que dan esas asesorías para hacer esos procesos de certificación. Las recomendaciones ya cuando ustedes tengan mínimo su técnico y ya cuando empiecen a trabajar, ¿sí? A la vez de que se compren su supercomputador gamer con sus primeros sueldos, también ir pensando en esas certificaciones, ¿sí? Sí, que no, yo sé que es el sueño de todos con su supercomputador que quieren tener, pero a la vez también vayan teniendo y vayan invirtiendo en esas certificaciones, que como les decía, una certificación internacional les va a abrir muchas puertas, ¿sí? Obviamente con su buen inglés. Listo. Vamos a hacer un ejercicio acá chiquito de investigación antes de continuar ahí viendo otros temas de la plataforma, del IDE, y hacia el final de la clase vamos a revisar cómo les fue con los ejercicios y poner otros ejercicios para ya ir cerrando, porque ya vamos apenas arranquemos sintaxis de Java y lo del NetBeans y todo esto, pues ahí sí ya tienen tarea, que todos esos ejercicios que hemos hecho, tenemos que irlos pasando allá, ¿no? Pues ahí iremos retomando y los vamos a ir pasando. Bueno, vamos a empezar. Ayer estábamos hablando de Java, que es el que nos interesa, que es, vimos que era un lenguaje muy estable, un lenguaje muy seguro, ¿sí? Vimos que de modo educativo es un buen lenguaje para empezar a programar. Empezamos a hablar de algunos términos como son, que es orientado a objetos, clases, unos elementos que ya iremos definiendo, ¿sí? Pero no es el único, ¿sí? Vamos a hacer un análisis, a pesar de que no lo vamos a manejar en esta clase, pero sí quiero que estén y la comparación. Así como hicimos como la investigación, bueno, ¿hasta dónde es? Sí, y como a profundidad. Y al final vamos a hacer como una comparación entre ellos, que ustedes mismos digan, bueno, este es bueno por esto, ¿sí? Empecemos por el de moda, Python. Entonces, abran su portafolio, por favor. Vemos que es Python, busquen características. Básicamente, busquen qué es, características y para qué sirve.
Entonces estamos buscando qué es Python, estamos buscando características y para qué sirve. ¿Sí? ¿Ya son expertos en Python? ¿Por qué se llama Python? Ujú. Sí, es un Python, sí. Una serie americana, y pues, con esos Cage. En Netflix está.
¿Qué más? Bueno, ¿qué características hemos encontrado? Interpretado, multiplataforma, bueno, ¿qué más hemos? Orientado a objetos, o sea que es parecido a Java, ¿sí? Multiparadigma, ¿se acuerdan de lo que vimos a ver de los paradigmas? Que lineal, estructurado, al decir que es multiparadigma, pues nos facilita, sabemos que vamos a poder trabajar tanto lineal como orientado a objetos. Ese pequeñito detalle nos facilita muchas cosas y lo hace muy versátil para utilizarlo en diferentes plataformas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si recordamos la línea de tiempo cuando buscamos nuestros eventos Nexus, ¿quién era más antiguo, el Python o el Java? ¿Sí? Pues en realidad, no dice, no, el Java es más nuevo, ¿sí? Pero da la ilusión que Python es más nuevo porque que haya surgido, lo que pasó fue que es como que durante mucho tiempo se dejó de utilizar y en los últimos años, a comienzos de los 2000, como que volvió a resurgir. Entonces se reescribió, se rehizo y digamos que nos ha permitido hacer muchas cosas. Bueno, interpretado. ¿Qué creen que quiere decir interpretado? ¿Interpreta qué? Exacto. Va por ese lado. Hay dos tipos de lenguajes de programación que una de sus características van a encontrar o es interpretado o es compilado, ¿sí? Se va por alguno de los dos caminos. Java, ¿qué creen que es? Compilado, ya lo aclaramos, que teníamos un código que por medio del JDK generaba el binario y eso es compilado. Entonces acá nos está diciendo que este no es compilado. Entonces, ¿qué es interpretado? Interpretado es que evita hacer un proceso de compilación. Lo que hace es, yo tengo mi script puro con mis instrucciones, ¿sí? Lo envío a mi motor de intérprete de Python, que obviamente lo debo tener instalado para que lo ejecute. Él coge estas instrucciones, las entiende y de una vez me bota el resultado, ¿sí? O sea, el código fuente siempre está visible.
Mientras que en el compilado, yo cojo las instrucciones, ¿sí? El compilador de Java, JDK, las convierte, me genera un binario, ¿sí? De código de máquina, y ahí sí genero el resultado. Esa es la diferencia entre esos dos procesos. Hay muchos lenguajes que son interpretados, hay muchos lenguajes que son, casi los de compilados son los de más bajo nivel. Por ejemplo, C++, ¿sí? Por ejemplo, el mismo Java, ¿sí? Entonces, eso lo debemos tener porque pues hay un proceso de compilación. Eso es casi transparente para uno porque en el momento de ejecutar, llega el proceso y aparece ahí. Pero ya cuando nosotros vayamos a hacer un software real, ahí sí se va a notar porque pues, si es muy grande, toca generar el proceso como el binario. Lenguajes parecidos a interpretado, por ejemplo, PHP. PHP es un lenguaje que usted ve el código fuente y ve las instrucciones. ¿Sí? Entonces con Python va a pasar lo mismo. Va a haber casi siempre, ¿sí? Porque también hay unos procesos. Por ejemplo, en Python hay algo muy interesante que usted puede generar un ejecutable. Obviamente, si usted abre un ejecutable, pues es que se convirtió en... Entonces sí, también hay unos procesos, pero en realidad usted puede con su computador, puede procesar y ejecutar y ver el código fuente, ¿sí? Entonces, hace una corrección y lo ejecuta en tiempo real. Entonces facilita un poco, digamos que bueno. Mire, todo eso es para saber en dónde estamos ubicados. El objetivo de de estas comparaciones que estamos haciendo en este momento es valorar qué es lo que hace Java, qué no hace, ¿sí? Y entender muchas cosas. Les acabo de enviar una imagencita al WhatsApp, ¿sí la vieron? Básicamente es para tener un poco de pistas ahí, por ejemplo, ahí dice para qué sirve más o menos como el juego de... Sí, como lo que yo quiera hacer, ¿no? Es una idea de lo que nos puede dar los diferentes lenguajes de programación. Si analizan, ¿en cuántos aparece Python? Pues digamos que es el punto, sí, casi en todos.
Entonces, ¿qué es Go? Es un lenguaje de programación de C, pero que busca ser dinámico como Python, pero con el rendimiento de C. Se usa principalmente en programación de sistemas y redes, Big Data, aprendizaje automático, edición de audio y video. ¿De quién es? De Google. De Google. Acá hay un fenómeno interesante que, o sea, tras que hay muchos lenguajes de programación, es muy probable que sigan apareciendo. Go es muy utilizado en plataformas Google. Y yo dice, bueno, ¿y cómo nos puede afectar? Pues resulta que hay un fenómeno en la actualidad que se está viviendo a nivel tecnológico, que es el cloud. El cloud va más allá de un simple servidor, sino se está haciendo un proceso de virtualización tanto de hardware como de software, ¿sí? Hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Hace 20, 30 años, para que se hagan una idea, las empresas, los ingenieros de sistemas utilizaban una técnica pues obvia de que era tener en una empresa física la mayoría de recursos disponibles, ¿cierto? Entonces era muy perimetral, o sea, el perímetro, pongamos que la universidad es nuestra empresa, entonces usted entraba a la puerta y ahí está la red empresarial, ¿cierto? Los computadores pues son los recursos, los mismos colaboradores, los recursos humanos, los servidores estaban acá, ¿sí? En una pieza, en un cuarto especial, un data center con llaves y casi siempre al lado de la oficina del ingeniero de sistemas, del director de tecnología, ahí estaba, ¿sí? Y pues mire que a qué vale el ejercicio que estamos haciendo de viaje en el tiempo y imaginarnos cómo eran las empresas. Porque, por ejemplo, cosas como la seguridad informática, pues era muy fácil, pues no, mentiras, fácil no, sino digamos que era más controlable porque pues había un perímetro. Entonces, si alguien entraba al data center, pues uno sabía, o muy pocas personas tenían una llavecita, ¿sí me entienden? Sí, digamos, ¿ya qué va esto? Pues, digamos que con el surgimiento del Internet, ¿qué pasó? Muchos de esos servicios empezaron a funcionar externamente. Entonces, por ejemplo, antes para tener una empresa, un correo electrónico, tenía que montar un servidor y un software y una licencia y un internet conectado, ¿sí? Y ahora pues todo el mundo no, que el 365, que el Google G Suite, que no sé qué, que son en la nube. Y entonces ahí empieza a generar ese fenómeno, ahí estamos virtualizando hardware, a eso era lo que me refería, ¿sí ven? Ya no tengo el equipo, ya no tengo que comprar un equipo, sino, no, pues con solo comprar el servicio de correo, que son $50 al año la cuenta, pues ahí está, ya estoy virtualizando hardware sin querer, ¿sí? Y así se está virtualizando todo. El software en la nube, ¿qué es? Pues es un software, sí, que está en Internet, pero está en un data center, está en un hardware. Ahorita post pandemia, digamos que el trabajo remoto pues, se va a mantener hasta cierto punto, entonces las personas, ciertos asesores, ciertos analistas van a poder trabajar remotamente, ¿sí? Y entonces, mire cómo cambia la necesidad. Entonces, ¿a qué va y qué tienen que ver los lenguajes de programación? Pues ¿cuáles son las grandes organizaciones en informática ahorita? Google es una. ¿Cuál otra? Microsoft, otra. Apple entre, sí, pero no, para nivel empresarial no tanto. Amazon. Amazon, o sea, la historia de Amazon es buenísima porque era un panamericana y ahora vende infraestructura tecnológica, literal. Estoy hablando de cloud. Apple entra, pero por ejemplo, a nivel empresarial todavía no ha entrado nada. O sea, no es que una empresa así compremos la plataforma de correos Apple, es muy individual, sí. Entonces, pero sí es un jugador también, pero en esas hay más, hay muchas plataformas más de cloud, pero esas puede usted hacer con cloud, pues puede, por ejemplo, crear unas máquinas virtuales y montar un sistema completo, no sé, de una universidad, sí, todo el sistema de notas, no sé qué. Y si usted necesita, por ejemplo, hacer una actualización, con un clic derecho, todo desde web, puede clonar ese servidor para hacer pruebas, ¿sí?
para una actualización, para una mejora, para desarrollar, ¿sí? Que quiere sacar un backup en tiempo real, saca una foto de la máquina completa, ¿sí? Es una tecnología que se llama Docker, que es una virtualización de máquinas. O sea, eso es buenísimo. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues esos poco a poco se están migrando allá. Pero para que eso funcione requiere obviamente un hardware, un software, eso, y por eso es que están apareciendo sus propios lenguajes. La técnica, por ejemplo, en Microsoft se llama Azure, toda la nube. Y entonces, ¿qué es? Uno piensa que es el servidor. No, es toda una infraestructura grandísima de hardware. Y cuando hablo de hardware, de servidores, de sistemas de seguridad, de firewall, de detección de intrusos, de los Docker de clonación de máquinas, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, bueno, si de pronto ustedes van a tener un emprendimiento que se va a propagar para toda Latinoamérica. O sea, eso no es, sí, un hosting normal, no, eso hay diferentes niveles de hosting. Con esas plataformas cloud, usted puede decir, bueno, yo necesito un cloud que tenga un nodo en Brasil para todos los clientes de Sudamérica, otro en Argentina, otro en Norteamérica y otro en Europa, ¿sí? Y eso involucra que usted hace una actualización en su servidor y en todos automáticamente se replica. Balanceo de cargas. Si van a hacer el lanzamiento en Brasil, entonces la carga de ese servidor va a asumir más, ¿sí? Y las otras van a tercerizar los otros contenidos. Son un poco de nuevos servicios que se generan. De ahí viene la necesidad de que Google está sacando sus propios lenguajes de programación, que es la misma estrategia que ha hecho. Es lo mismo que Java, pero de Microsoft, ¿sí? Entonces, el fenómeno concluyendo es que cada una de las plataformas va a empezar a hacer casi sus propios lenguajes de programación, sus propios plataformas, y la ingeniería en la nube, los ingenieros cloud se van a especializar sí o sí en la que trabajan, ¿sí? O sea, como todo, pues obviamente si yo trabajo en Java y pueda pasar a Python, pues va a pasar. Pero ya tener toda una empresa en una infraestructura en Amazon y pasarla a Azure Microsoft es casi rehacer muchas de las cosas, ¿sí? Porque pues ya miren ya el lado malvado de estas grandes corporaciones, pues quieren es asegurar que la empresa quede casada y eso que vendieron de que no, usted olvídese del hardware, pues si facilitan la migración, pues con cualquier cambio, pues o cualquier problema se van a migrar fácilmente. Pero si tienen su propio lenguaje de programación, si tienen sus propias máquinas virtuales, ¿sí? Y miren, eso está pasando en este momento. ¿Cuál va a funcionar? Sí, no les podría decir. Pero para que ustedes estén pendientes, y ahí entra Go. ¿Sí? O sea, Go uno dice, bueno, pero como que nadie lo utiliza. Pero si ustedes de pronto llegan a trabajar en una plataforma en la nube, es muy probable que muchos de los software o scripts o eso estén basados en Go, que pues va a ser una sintaxis muy parecida, muy algo así, pero esa es la explicación también de por qué aparecen ese tipo de lenguajes. Bueno, ¿alguna otra curiosidad de Go que encontraron? Características que de compilación cruzada. Compilación cruzada. ¿Qué más? Tiene por ahí sus sistemas avanzados, porque miren que esto es enfocado más para cloud. ¿Qué más tiene? La razón es que como esas plataformas cloud son totalmente transparentes en los servidores, entre comillas transparentes, porque pues, el hardware está virtualizado, pero es un hardware real, ¿no? Que está en los data centers de ellos, pues usted va a poder tener una máquina en Linux, va a tener en Windows, va a poder tener, digamos, que poder desarrollar y ejecutar, que es casi todo lo que los últimos lenguajes han hecho. Java en teoría hace lo mismo, Python hace lo mismo, Go, pues digamos que apuesta a lo mismo. ¿Algo más? Algo que lo han vendido mucho es eso, que es muy fácil de aprender, que algo parecido también tiene el Python, que el Python, ahorita cuando empecemos a ver los puntos y comas de Java, allá sin puntos y comas, bueno, son cositas ahí, pequeños detalles. Listo, hagamos esta última comparación con este último, Dart. Que creo que es uno de los más nuevos y últimos lenguajes de programación.
Vuelvo a decir.
de iOS o iPhone. Objective-C, hay uno que se llama Swift, creo que está en la imagencita que les envié, también está el Swift, creo que es, no sé qué. Entonces, si usted quiere hacer un desarrollo, por ejemplo, para dos plataformas móviles, o sea, bueno, para una sola aplicación, para que funcione en Android y en iOS, que son las dos principales plataformas, tocaría hacer dos desarrollos, ¿sí? Tocaría hacer dos desarrollos. Entonces, Flutter y Dart pretenden que usted, por ejemplo, en un solo desarrollo generen esos dos tipos de contenidos, ¿sí? Entonces, sí es muy interesante, sobre todo para esa parte. La parte de web y eso todavía no, digamos que sigue siendo más fácil, digamos que como se viene trabajando, que está HTML, PHP y ese tipo de cosas, ¿sí? Pero la idea es que usted, imagínese, usted hacer un solo desarrollo y a la vez que le salga la versión móvil, la versión web, la versión para iOS, la versión para Android. Entonces, eso digamos que genera un poco de ventajas para la parte de desarrollo. Bueno, ya concluyendo el tema, todo esto era para hacer como esa comparación de qué es Java, ¿sí? Con respecto a algunos de los últimos lenguajes de programación, ¿sí? Y explicando también un fenómeno que les quería que fueran conscientes de, con el desarrollo del cloud, ¿sí? Con el desarrollo de esas herramientas, pues también es muy probable que se empiecen a generar como diferentes características. Todo lo que ustedes aprendan en Java lo van a poder replicar en algunos de estos lenguajes, ¿sí? En muchos de estos, la mayoría de las mismas sintaxis es muy parecida, lo único que a veces cambia que a veces no, que cambia obligatoriamente, es el entorno de desarrollo, que pues cada lenguaje tiene su propio forma de instalarlo y su propia manera de trabajarlo con el IDE. Casi, por ejemplo, para Flutter y móvil, si están interesados, ahí tendrán que aprender a instalar el Android Studio, hacer unos procesos de configuración, luego instalar el Flutter y dar como una especie de plugin, y ahí ya van a poder desarrollar aplicaciones multiplataforma. Entonces, siempre ese proceso inicial es lo primero. Luego uno ya entra a ver la sintaxis. Y un tercer paso, pues ya empieza a hacer un desarrollo más grandecito. ¿Claro? Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con los ejercicios. Vamos a hacer una última tandita de ejercicios porque ya mañana vamos a arrancar la sintaxis, vamos a empezar a trabajar en lo de Java, ¿sí? Entonces, ¿me recuerdan cómo era el enunciado del último, que tuvieron algún problema? Escribir qué? Capturar N precios. Ah, ok. Entonces, si yo necesito hacer un N proceso, ¿qué estructura me puede servir? Recuerden que el ejercicio, analicemos el ejercicio, dice capturar N veces unos valores, ¿cierto? Un while, un for, algún tipo de ciclo, o sea, digamos que algún tipo de ciclo, o sea, digamos que eso es lo primero que yo necesito averiguar. Algún tipo de ciclo necesito, porque un if, no, un if me hace sí, no, listo. Un switch, sí, digamos que no me está limitando la respuesta. Eso es lo primero, sí, la respuesta, primera cosa, es algún tipo de ciclo. ¿Cuál? Miércoles. ¿Sí? ¿Cómo funcionan los ciclos?
Por ejemplo, acá vamos adelantando algo de sintaxis. Más o menos en Java es mientras que la variable i sea mayor o menor o igual que el valor, son los corchetes, estos sintaxis ya de Java. Bueno, acá yo le puedo decir, bueno, el incremento, punto y coma, ¿sí? Y bueno, lo que necesito, system.out.print ln, esto ya es carreta que vamos a empezar a ver mañana en Java. Esto es el escribir. El código de escribir en Java es system.out.println. Esto tiene unas librerías, clases, que eso es lo que vamos a empezar a ver. El valor es, creo que cada punto, y la variable y punto y coma. Bueno, algo así. Tenemos el incremento. Y nos falta algo acá. Y el inicio. El valor que yo quiero que inicie. Esto simplemente para que analicemos. Un ciclo. El ciclo, todos los ciclos tienen eso. El valor en que inicia, la condición que mientras, ¿sí? Digamos, me lo haga, y el valor que yo lo estoy incrementando. Ese i más es lo mismo que decir igual a i más 1, es lo mismo. Eso puede sumir, pero bueno. Listo, eso claro, ¿cierto? El for funciona igual. En el WhatsApp les acabé de enviar una mesita que más o menos dice cuáles son las diferencias entre los ciclos. Entonces, si yo tengo estos valores, pues son fijos. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en el caso de la condición que yo quiero que se haga hasta que cumpla la condición? O sea, la respuesta al enigma sería acá. ¿Qué valor es n? ¿Y yo cómo podría evaluar qué i o otra variable? O sea, recuerden que el ciclo se genera, arranca con la variable control i igual a 0, mientras que i sea menor o igual a 10, lo debe hacer, 1, 2, 3. Cuando es 10, se sale. Listo, así funciona el ciclo. ¿Sí? Pero ahora yo no necesito que sea 10, sino que cuando yo le escriba 2, X o alguna letra, ¿sí? Entonces, ¿qué debería poner ahí en la condición? Hágalo mientras que sea igual a qué. Esa es la respuesta. No me miren rayado, que esa es, yo qué culpa. ¿Quién lo puedo resolver? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Puedo resolver? Más o menos es sí o más o menos es no. Yo más o menos, dice que pusiera todos los valores, pero el tanto tipo para me caí como media hora poniendo horas. Pues no, entonces, no ha funcionado. Recuerden que yo tengo que agregar 1, 2, 3 y si ya no quiero, bueno, X o un número, el valor. ¿Cómo saco del ciclo cuando digite una tecla? Si yo capturo una variable, ¿sí? ¿Cómo puedo reemplazar este valor? A ver, ¿cómo lo hiciste? Está acá, pero como en otra clave, entonces acá el producto, digamos que ya se me puedo quedar buen rato. Sí. ¿Y hasta dónde marcas el final? ¿Cómo lo hiciste sin ciclo? No, no contigo. Sí, porque necesitamos es algún ciclo para, digamos que limitarlo. Con repetir, listo. Entonces, bueno, definiste nx. ¿Nx qué es? Dos variables, -1 al inicio y x2. Listo. Acabo de tocar trucarlo un poco porque en vez de
contar, digamos, son 5 productos, contaba 6. Entonces, Ah, al ok. mencionar el 2, como que contaba como si fuera otro producto. Claro, sí, ahí toca jugar con eso. Listo. Hasta que productos sea igual a X. Exacto, acá es donde tú lo estás marcando. Este es el valor que le pones. O sea, listo. ¿Cómo lo? Y 2, ¿no? Sí, está funcionando. Así es. ¿Tú por qué veo que no funciona? Listo. Déjame ver el diagrama del flujo. Listo, definimos la variable, hacemos total a 0, n1 y x lo asignamos a 2. Ingresamos el precio del ciclo, ahí empieza el ciclo. Ingresamos producto, ingresamos total, ok. Y solo haces cuando productos sea igual a x, que o sea que sea 2. Sí, sí, podría ser una solución. Sí, 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 sí. Sí, funciona. Sí. Básicamente es eso. Acá utilizó fue un do while. El do while cambia la pregunta es al fin comentarlo, digamos que en este caso. La estructura do while es la misma. Que era lo que decía, todos los ciclos hacen lo mismo, pero acá, por ejemplo, uno empieza a ver algunas diferencias. Más o menos la estructura es algo así. Do, hágame, ¿sí? Bueno, el incremento lo mismo, empieza la variable inicio, ta, puntos y comas. Acá, digamos que la condición viene al final. No recuerdo si con la palabra while o while, pero bueno, viene acá. Acá es donde yo le digo si la variable, eso es para PHP, es menor. Acá mismo dentro del este me hace el incremento. Igual ahí más 1 más 2 lo que yo necesite, ¿sí? Imprimo o algo así, ¿sí? Él lo hace. Acá, digamos que acá, para que no quede fijo, yo tengo que utilizar es una variable. La respuesta es esa. ¿Cuál variable? Pues ya ustedes decían. ¿Sí? Porque si esto lo dejan un número, siempre va a ser fijo. ¿Sí? Pero si yo necesito digitar algo, acá tengo que controlarlos con una variable. La variable que usted capturó. Que cuando usted digite tal, salga. ¿Sí? Cuando la variable en algún momento usted debe capturar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la solución pues sí fue buena porque tú evalúas el producto y luego las... Bueno, échale otro poquito cabeza y ya después les mostramos la solución. ¿Sí? Recuerden que ahí es cuando programamos, cuando pensamos. Muy bien, ¿a alguien más le funcionó? Pero yo lo puse como que cuando inicie ponga cuántos productos lleva inicialmente. Dale, cuéntala. Digamos, llevo 5 productos Ujú, y luego les pongo ujú. y me sale. Sí, podría, sí. Pero tienes que saber cuántos productos son. O sea, digamos que esa es la que... Sí. Entonces, bueno. Vamos a hacer otros ejercicios mientras piensan ese.
Nosotros hicimos el de las tablas de multiplicar. ¿No? No, eso no. Bueno, chicos, ya mañana vamos a arrancar sintaxis, entonces estos son casi los, digamos que los últimos, que es probable que pronto hagamos otro ya cuando estemos totalmente en Java. Van 3 ejercicios, dice, capturar 10 números y mostrar cuántos son impares y cuántos impares. ¿Vale? O sea, usted captura el 3, 7, 9, 2, no sé qué, 10, 9, y al final dice, tantos pares, tantos impares. Segundo, generar todas las tablas de multiplicar, que eso es algo de ciclos también. O sea, ejecutan el programa y sale la tabla del 1, del 2, bueno, puede ser hacia abajo, no importa. Del 3, del 4, sí. Pero que quede claro, o sea, que se vea 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, y quede todo el enunciado y el resultado. Ahí es un tema de ciclos anidados que es lo que... Y el último, capturar 5 números y mostrarlos organizados de mayor a menor. ¿Listos? A pensar, señores programadores. Señoritas programadoras.
Compañero, tengo que computador. Profe.